¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos un tutorial dedicado específicamente a las herramientas. Las herramientas que comúnmente vamos a utilizar durante nuestros trabajos. Estas se encuentran del lado izquierdo. Si se fijan, aquí del lado izquierdo yo ya tengo una serie de carpetitas en donde si nosotros desplegamos tenemos varias herramientas. Por ejemplo, tenemos trémolos, que es la primera, y aquí tenemos distintos tipos de trémolo. Tenemos notas de adorno, y aquí tenemos varias líneas en donde se encuentran las casillas, la ligadura. Tenemos eh, reguladores. Tenemos arpegios. Tenemos el arpegio general o arpegio hacia arriba, arpegio hacia abajo. Esos son como tipo rasgueo, como el que se utiliza regularmente en las guitarras. Eh, Tenemos un glissando. Este es como para lo que utilizan las arpas. Eh, y por ahí tenemos los falls. Estos los utilizan casi siempre los vientos metal, que son estas caídas que se escuchan cuando atacan una nota y quieren descender rápidamente. O, o el doit, que es lo contrario, es subir, cuando atacan una nota y rápidamente la suben ya sea una octava o más. Tenemos respiraciones y pausas. Aquí es donde tenemos el calderón, muy utilizado para hacer una pausa, valga la redundancia, en una nota en específico o en un silencio en específico. Tenemos la coma. Esta es una respiración, que es que cuando tenemos un ligado de notas muy seguido o muy largo, de repente podemos nosotros poner después de determinadas notas una comita para indicar que el cantante o el instrumentista puede tomar un respiro rápido para que no se, para que no se asfixie. Sobre todo para los cantantes y los instrumentistas de vientos. Aquí tenemos ornamentaciones, aquí tenemos el trino. Este es el mordente inferior. Este trino es en línea, o sea, bueno, ahorita les explico más o menos cómo es cada uno. Las claves, clave de sol la normal, que es en segunda línea, o claves en distintas líneas. Clave de do en tercera línea, en cuarta línea, clave de fa en cuarta línea, clave de fa en tercera línea, me parece que por ahí está una. Esta es la clave de percusión. Tablatura para las guitarras o bajo eléctrico. Y bueno, nos vamos a armaduras. Aquí tenemos, si nosotros queremos cambiar, por decir, suponiendo que yo empecé mi pieza en do, como tenemos este documento aquí abierto, y yo a partir del compás, a partir de este compás, supongamos que yo quiero cambiar la tonalidad, que es muy frecuente. Hacemos un intercambio, bueno, una modulación que se le llama una modulación, y necesito yo cambiar de tonalidad. Supongamos que la quiero cambiar a re, entonces selecciono el compás y con un clic selecciono la armadura que yo quiera colocar y ya. Entonces ya tenemos un cambio de tonalidad dentro de mi pieza, perdón. Compases, aquí tenemos también si nosotros queremos cambiar de compás en determinado, valga la redundancia, en determinado compás de la pieza, pues si yo quiero, si yo estoy en 4/4, y yo por acá quiero cambiar a 3/4, pues igual, selecciono el compás y selecciono, eh, le doy clic y ya, me lo cambia de 4/4 a 3/4. Entonces a partir de aquí ya los compases son de 3/4. Eh, Tempo. Aquí.
igual, por ejemplo, si yo quiero, aquí yo puse un default de 120. Aquí está, aquí en la esquina superior derecha tenemos que lo dejé en 120, pero si yo quiero cambiar de tempo, puedo utilizar el tempo medido por metrónomo, que es este, es una negra igual a 80, me lo pone así determinado, pero yo puedo cambiar la velocidad. Puedo hacerlo más lento en 70 golpes por minuto o bits por minuto, o puedo hacerlo más acelerado, 100, y se fijan, y ya me lo cambia. Bueno, también tenemos el tempo en, digamos, en las medidas antiguas, que son esta terminología italiana que se utilizaba antes de la invención del metrónomo. Por ejemplo, el adagio, andante, andantino, moderato, allegretto, allegro, que es una medición no tan estandarizada, sino que eso ya es como que dependiendo el gusto o el sentimiento, vamos a decirlo de alguna manera, del director o del intérprete. Si bien el allegro siempre va a ser más acelerado que el adagio, y a su vez el allegretto es más acelerado que el adagio, pero no tanto como el allegro, no tiene una medida estándar como la que sí tenemos en el metrónomo. Pero igual para piezas orquestales se siguen utilizando. Para composiciones que tienen como este fin, se sigue utilizando este tipo de terminología. Nos vamos a altura. Aquí nosotros tenemos, eh, esta herramienta es muy útil, ya que, por ejemplo, si yo tengo, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo do, re, mi, fa, sol. Bueno, do, re, mi, fa, nada más este compás. Y yo quiero eh, que esté en una octava más arriba. Bueno, lo podemos hacer así, ¿no? Con la herramienta que ya habíamos visto antes. Pero si yo quiero hacer lo mismo o tener el mismo efecto, pero sin tener tantas líneas adicionales, puedo hacer, puedo ponerle esta herramienta que dice aquí octava alta. Esto quiere decir que me va a ejecutar estas notas, pero en una octava más arriba, es decir, en la posición en la que lo coloqué ahorita, pero vaya, escritas en esta octava, pero ejecutadas en una octava más arriba, para ahorrarnos tantas líneas adicionales. También lo podemos hacer al contrario, podemos poner octava baja. Esto es más útil, por ejemplo, si nosotros tenemos esto en la clave de fa, en el contrabajo, y por ejemplo la quiero tener aquí, pues para no tener tantas líneas adicionales le pongo octava baja y tengo el mismo resultado. Vamos a escuchar. Vamos a ponerle, vamos a hacer este ejemplo. Entonces, esta se va a reproducir en la octava original, esta se va a reproducir en la octava alta, o sea, es decir, una octava más arriba de lo que está escrito, y esta una octava más abajo de lo que está escrito. Bueno, tenemos las alteraciones. Aquí ya tenemos el bemol, el B cuadro, el sostenido, el doble sostenido y el doble bemol, que son las más utilizadas. Aquí tenemos una opción que dice más. Aquí podemos encontrar muchas más alteraciones, muchísimas más. Pero bueno, por lo pronto no nos vamos a hacer tantos bolas con tanta herramienta. Vamos a enfocarnos solamente en las más utilizadas. Dinámicas, aquí ya tenemos el piano, el pianísimo, el pianicísimo, el mezzopiano, mezzoforte, forte, fortísimo, y etcétera, ¿no? También aquí nos encontramos los reguladores de... Estos son reguladores de intensidad.
porque también existen los reguladores de tempo, los que me reducen la velocidad del tempo. Estos son de intensidad. Y tenemos el crescendo, el diminuendo, y aquí también tenemos una opción que dice más, donde podemos encontrar más dinámicas todavía. Articulaciones, pues aquí ya tenemos la ligadura de... Esta es la ligadura de expresión. Tenemos acento por encima, tenemos un staccato, tenemos staccatísimo, tenuto por encima, marcato por encima, acento staccato por arriba. Y bueno, aquí tenemos esta indicación que es para el arco bajo. Eso es para indicar en qué dirección debemos de tocar el arco. También se utiliza para el órgano, si es que debemos de utilizar la punta del pie o el tacón para tocar el bajo en el órgano. Texto, aquí tenemos texto de pentagrama, texto de sistema, esto es para este tipo de texto de aquí. Las guías de ensayo. Ustedes, si se fijan en obras que ya son muy grandes, como sinfonías o algunas misas o algunas sonatas que ya son bastante extensas, tenemos marcas de ensayo, es decir, que cada cierto número de compases ponen una marca de estas. Por ejemplo, yo quiero que mi primer marca esté aquí, entonces le doy aquí. Entonces yo voy a empezar a ensayar de aquí a acá a donde tengo el cambio de compás. Y aquí le pongo mi segunda marca, B. Entonces, cuando están todos ensayando en la orquesta, el director dice, vamos a comenzar desde la parte A. Ya todo el mundo sabemos que la parte A se encuentra en el compás 1. Y solamente vamos a ensayar la parte A, es decir, que vamos a ensayar del compás 1 al compás 7. Entonces, y ahora dicen, bueno, ahora vamos a partir desde la parte B. Entonces todo el mundo sabe que la parte B está en el cambio de compás de 4 a 3 cuartos. Estas son las marcas de ensayo. Tenemos el pizzicato, que es otra articulación, que todo el mundo sabemos que es cuando pellizcan la cuerda, ya sea del violín, viola, cello o contrabajo. Y otro tipo de articulaciones propias para las cuerdas, como arco, legato, sordina, trémolo, tono de jazz, normal, etc. Tenemos teclado. En teclado, pues ya podemos encontrar lo que es el pedal sustain. Cuando, por ejemplo, si yo quiero que esta primer compás tenga sustain, pues selecciono el compás y le doy un clic aquí. Entonces el sustain me va a abarcar desde la primera nota hasta la última nota solamente de este compás. Si yo quisiera que me abarcara el sustain, los dos compases, pongo Shift, selecciono el primer compás, presiono Shift, selecciono el segundo compás y ya se me seleccionan los dos compases y le doy un clic al pedal. Y entonces ya me abarca el sustain de la primera nota del primer compás a la última nota del segundo compás. Repeticiones y saltos. Aquí es donde ya tenemos lo que es el coda, da capo al coda, las barras de repetición normales. Aquí otra vez nos encontramos con lo que son las casillas, casilla 1, casilla 2, casilla 3, da capo al coda, etcétera. Tenemos barras de compás, aquí otra vez tenemos las barras de repetición, pero además tenemos barras como la doble barra, que es para indicar que terminó una sección. Por ejemplo, aquí yo puedo seleccionar y con esto yo ya doy énfasis de que esta es una sección, estos tres compases son una sección,
y a partir de este compás es otra sección diferente. Esto yo lo utilizo mucho para los cantos, para diferenciar en lo que es los párrafos del estribillo. Disposición, aquí ya más que nada se refiere a cómo nosotros acomodamos o distribuimos las partes en la partitura, cuántos compases, quiero por sistema, cada cuánto voy a brincar de página, etcétera. Eso ya lo veremos un poquito con más calma. Lo que yo les quería mostrar es, por ejemplo, cuando ustedes me envíen su trabajo, eh, al WhatsApp, al grupo o a mí, eh, yo lo requiero que me lo manden en PDF, porque de repente una que otra persona me manda el archivo editable. El archivo editable es el que, el que nosotros guardamos, que es como que tiene el logotipo de MuseScore. Entonces, pues ese a mí, yo para qué lo quiero, no. Yo lo único que requiero pues vaya, la partitura para revisar si el trabajo está bien hecho. Entonces yo lo requiero en PDF. ¿Cómo lo guardo en PDF? Me voy a archivo, está la opción exportar. Y aquí en exportar tenemos varios formatos. El primero, que es el por default, es PDF. En la siguiente es imagen PNG, que son como el formato que utilizan para las imágenes que son transparencia. Imágenes SVG, ese no sé para qué sea específicamente. Y luego ya vienen los formatos de audio, el MP3, el WAV, el OGG, audio FLAC, archivo MIDI. Este es, por ejemplo, si yo quiero que un arreglo que yo hice de partitura, em, colocarlo en una producción musical, envío el archivo MIDI a mi proyecto musical y a yo ya le asigno un instrumento en específico. Puede ser un sintetizador o una librería de instrumentos. O sea, puede ser una librería de piano, una librería de trompeta, pero el arreglo yo ya lo tengo hecho. Yo ya le puedo cambiar el sonido. Para eso es el archivo MIDI. Eh, el Music XML es, por ejemplo, si yo quiero editar esta partitura en otro software de partituras. Por ejemplo, si yo ya tengo esta partitura hecha, pero quiero terminarla o necesito terminarla y solamente cuento en otro equipo con Finale, pues con el archivo XML el Finale me lo reconoce. O el Sibelius. Es como, digamos, un archivo universal que todos los programas de edición de partitura lo reconocen. Y si tú iniciaste en uno y por alguna otra razón necesitas terminar en otros, con el archivo XML no hay ningún problema. Bueno, yo por ejemplo escojo el archivo PDF, que es el que quiero. Lo dejo así tal cual. Partitura siempre principal. Acá vienen opciones por instrumento. Por ejemplo, yo como solamente tengo cargado el piano, pues me aparece piano. Si tuviera yo aquí un cello, si tuviera una flauta, si tuviera una arpa, pues aquí me aparecería cello, flauta, arpa, etcétera. Y yo ya escogería los instrumentos que quisiera que aparecieran en mi archivo PDF. Pero como yo quiero que me aparezcan todos los instrumentos en la partitura, escojo principal. Le doy exportar y escojo el destino. Ustedes pueden crear una carpeta donde van guardando todos sus trabajos o MuseScore ya te crea una carpeta, MuseScore 4 Scores, donde se van alojando todos los proyectos. Entonces, pues ya es cuestión de que ustedes escojan en dónde quieren guardar el archivo. Y ya de donde lo tienen guardado, ya lo pueden arrastrar al WhatsApp web para enviármelo. Ya por último, veremos esta parte que está aquí, estos que son como corcheas que dice 1 y 2.
Esto se refiere a las voces o como les llamo yo comúnmente capas, que son que encima de una partitura hecha yo puedo encimar notas. Esto es muy útil, por ejemplo, para cuando queremos escribir dos voces en un solo pentagrama. Supongamos que estas notas que yo ya tengo escritas las va a ejecutar una soprano, pero que en este mismo pentagrama yo quiero colocar la voz o la línea melódica que interprete la contralto. ¿Cómo hago para hacer eso? Entonces, para esto voy aquí, selecciono, como si yo fuera a escribir, doy en la tecla N para activar modo escritura y selecciono el que dice 2, la voz 2, usar voz 2, aquí dice usar voz 2. Entonces le doy ahí y si se fijan el recuadro ya me lo pintó de color verde y ya las notas son de color verde. Entonces ya puedo escribir una voz alterna que esté escrita en en el mismo pentagrama de la voz de la soprano. Incluso yo puedo escribir notas de otra duración. eh, por ejemplo, una, una blanca y puedo meter corcheas. Esto, pues vamos, teóricamente no sería posible porque el compás ya lo abarcaron estas cuatro negras. Es por eso que se agrega una capa para escribir encima de este primer compás, de este primer capa, y para que puedan, ejecutarse dos voces dentro de un solo pentagrama. Eso sería todo y pues bueno, cualquier duda ya saben dónde encontrarme y pues hasta pronto.